Bienvenidas y bienvenidos a Caminos en Conexión, un espacio dedicado a la luminosa adolescencia. Esta etapa que hace que todo se ilumine frente a nuestros ojos de una manera tan literal que casi no nos deja ser otra cosa más que humanas y auténticas. Una oportunidad para hacernos cargo y animarnos a probar otras maneras de ser y estar con nuestros hijos y con la vida. La incomodidad trae información y si la aprovechamos, nuestros hijos nos pueden enseñar tanto como nosotras a ellos. Hoy les comparto una hermosa entrevista a Jessica Duarte. Ella es guía en educación viva, una mujer cálida y entusiasta de la experiencia de la vida. Una adulta que se embarcó en el proceso de redescubrirse, redefinirse y tomar decisiones en conexión con los procesos naturales de sus hijos. Un ganar-ganar donde todos crecen y aprenden. Y lo comparte con otras madres que buscan transitar ese camino. Una horita para viajar a la infancia, rescatar sus tesoros y hacerlos brillar en el presente con nuestros hijos adolescentes. ¿Vamos? Hola Jessy, Hola, bienvenida Juli. a Caminos en Conexión. Muchas gracias. Bueno, te invito a que te presentes vos. Bueno, hola, ¿cómo están a todos los que están escuchando? Mi nombre es Jessica, soy educadora, guía de educación viva, mamá de 2 niños, Luca de 8 años y Galo de 3. Y para resumir, vamos a cortar ahí. Buenísimo. En este mundo de la infancia, ¿no?, en el cual vos desarrollás tu quehacer, ¿qué podemos tomar? O sea, a mí me interesa qué puedo tomar de la infancia como materia prima y llevar a la adolescencia y a todas las áreas de la vida, ¿no? Cómo rescatar eso que a veces sentimos como que quedó en el pasado, ¿no? Y como es algo que está presente todo el tiempo. Te invito a que nos cuentes un poco ese mundo, ¿no? Como para empezar a traerlo y a conectar la educación y el mundo de la infancia. Bien, sí. Hay una distinción que, que bueno, que a mí me gusta remarcar cuando decimos la palabra educar, que esto ya lo estuvimos charlando, que tiende a asociarse con que es algo de la escuela y es algo de los docentes, ¿no? Como que es algo que le pertenece a ese ámbito. Y desde este enfoque de la mirada de la educación viva, educar es un trabajo, digamos, principalmente de la cual nos hacemos cargo los padres, la familia, ¿sí? Entonces, desde esta mirada, educar y criar serían como dos caras de la misma moneda. Entonces, educar es sacar, que si lo buscan van a encontrar este significado, es sacar del interior de alguien algo que ya trae, ¿no? Entonces, partiendo desde esa base, es que se acompañan los aprendizajes de los niños, de los jóvenes también, porque es una propuesta, digamos, amplia que, que nos trae aprendizajes a todos, ¿no? A los adultos también, pero principalmente está enfocada en niños y jóvenes, con esta mirada, digamos, de acompañar aprendizajes, no enseñar, porque enseñar es como si yo estoy introduciendo desde afuera algo en ese ser, ¿no? Ujú. En cambio, desde esta mirada es acompañar los aprendizajes. ¿Por qué? Porque se parte también desde una base biológica. Hay un concepto introducido por Humberto Maturana y Francisco Varela, que son dos biólogos chilenos, que hablan de autopoiesis. Es la capacidad que tiene todo ser vivo. Ellos dicen que el ser vivo es un sistema cerrado, y esta autopoiesis es la capacidad que tienen de autoproducirse, autorrepararse y mantenerse a sí mismos, y poder definir su propia identidad
y definir también los límites de su entorno, ¿no? Entonces ellos lo ejemplifican con la célula, que es una unidad mínima de vida comparado con todo lo que es el ser humano completo, ¿no? Entonces, la educación viva, esta propuesta pedagógica, toma ese concepto para trasladarlo a la pedagogía, a los niños. Entonces dicen, bueno, si la célula tiene esa capacidad, ¿cuánto más los niños? Entonces ya el adulto se posiciona, el educador, el padre o el docente, se posiciona desde ese lugar, no como el que sabe, sino como el que acompaña porque el que sabe es el niño, ¿no? Como Claro. tiene esa capacidad interna que trae esa estructura ya por naturaleza, lo que sí hace, digamos, es poner unas condiciones mínimas, un entorno que tiene que haber donde el niño se sienta seguro, querido, donde se sienta relajado, que no haya estrés, cuidar los ruidos externos, se trata de que sea en un lugar, digamos, lo más natural posible, con sonidos de naturaleza y no haya tanta interferencia del exterior. De eso sí se tiene que ocupar el adulto que va a acompañar, ¿no? De crear esas condiciones, pero no de decirle qué tienen que aprender, cuándo y a qué ritmo. Esa es una diferencia, digamos, fundamental y básica que creo que a lo que estamos acostumbrados eh, cambia bastante, ¿no? El rol del educador acá. ¿Cómo es el tema del límite entre, bueno, hay aprendizajes que vienen de afuera y hay cosas que se manifiestan desde adentro? Siempre, por supuesto que hay información que viene desde afuera, eso sí, pero no es obligatorio, sino que siempre son propuestas que pueden venir del adulto, ¿no? Y que después ese niño o ese joven la puede tomar o no en base a sus intereses, ¿no? Y también buscar algo que lo conecte, ¿no? Algo que le dé un propósito para poder aprender eso, porque si no tiene un sentido para ese niño o ese joven, pasa lo que pasa en la mayoría de las escuelas, ¿no? Que los niños reniegan porque no quieren estudiar, no quieren ir a la escuela, no quieren aprender, pero no es que no quieren aprender. Lo que pasa es que es una forma, la verdad, que va totalmente en contra de esto que estamos hablando, de la naturaleza del ser humano, ¿no? Ujú. Porque el ser humano por naturaleza nace con esa curiosidad innata y esas ganas de aprender. Eso lo traemos todos. Lo que pasa es que en algún momento de la vida empezamos a relacionar el aprendizaje con la obligación, ¿no? Con tengo que aprenderlo porque es así, porque me toca ahora aprender esto, porque estoy en tal grado, porque tengo que aprobar este examen. Entonces ahí empieza a haber una desconexión, ¿no? Y también en la forma, porque el juego es fundamental para aprender. Y todos sabemos que cuando empezamos primer grado es como un corte muy brusco, ¿no? Ya dejamos de jugar como jugábamos en el jardín y empezamos a copiar desde el pizarrón Ujú, y a estar sentados muchas horas. Entonces, ¿qué pasa? Un ser vivo eh, necesita estar en constante movimiento. La vida es expansión y contracción, extensión y distensión. Por eso, los niños se mueven tanto y se los etiqueta de manera errónea, algunos, ujú. como hiperactivos o otras etiquetas que también conocemos, porque no se conoce cómo, esto que estamos hablando, ¿no? Desde la raíz, cómo era un ser vivo, ¿no? Entonces, si pudiéramos entender esto, y también se podría hacer, porque a veces no, yo entiendo que la infraestructura no da para armar ambientes como un niño realmente necesitaría para aprender, con espacios amplios donde pueda moverse, sería muy diferente el aprendizaje. El lenguaje del niño te diría que es el juego. Entonces, cuando vos le sacás eso
empieza inevitablemente a haber una desconexión entre el aprendizaje, la motivación por el aprendizaje y también por el placer, porque los niños juegan Claro. por placer, ¿no? Ujú. Entonces, eso también es algo fundamental, digamos, desde esta mirada, que el niño juegue. El niño, para él está jugando todo el tiempo, ¿no? Pero el aprendizaje es inevitable. Siempre va a estar aprendiendo algo. Y también el adulto, digamos, de la mirada tradicional, siempre quiere como estructurar ese juego, ¿no? Como, bueno, sí, vamos a hablar de juego simbólico, por ejemplo. Vamos a armarle para que jueguen a la cocinita o al hospital, pero de paso ya que vaya aprendiendo cómo se llama esto y que aprenda qué es el estetoscopio, que aprenda lectoescritura, y ahí ya estamos interfiriendo, ¿no? Entonces, eso también es algo que desde la mirada de la educación viva no se hace, porque ya estás cortando con ese aprendizaje que el niño necesita hacerlo por sí mismo y el juego no sabemos lo que es en realidad los adultos porque es un juego que se está armando él mismo, ¿no? Claro. Y cuando nosotros queremos empezar a meternos, a decirle qué tienen que hacer, cómo, a darles ideas, a decir, ay, pero ¿por qué no haces esto? ¿Y qué te parece si ahí ya, digamos, estamos interfiriendo con ese proceso interno que Ujú. además de que trae aprendizaje, muchas veces sirve para reelaborar experiencias que a veces está pasando el niño en su familia o en cualquier contexto que no lo puede poner en palabras, pero a través del juego lo expresa. Claro. Entonces el rol del adulto en esta mirada es observar eso, ¿no? Observar qué pasa en el despliegue de ese juego, a qué juega ese niño y también ahí puedes empezar a observar qué es lo que más le gusta hacer. Entonces, empezás a descubrir cuál es su vocación, por ejemplo. Empezás a descubrir cuál es el don. Entonces, es más difícil que los niños lleguen a una edad donde, por lo menos a mí me pasó y que a muchos también, llegamos a una edad donde nos preguntan, ¿y qué querés hacer ahora? Mm. ¿Qué querés hacer ahora de tu vida? Y no sabemos qué hacer. Y eso yo creo que tiene que ver justamente con esto. Venimos de estar muchos años haciendo lo que nos decían otros que teníamos que hacer. Entonces, claro, llega un momento en tu vida donde vos te preguntan, con 17 años, ¿qué querés hacer de tu vida? Claro, por supuesto, ya te olvidaste, no sabes qué querés hacer. A mí por lo menos me pasó y bueno, lo que he podido ver en, en niños y jóvenes que han sido acompañados en sus aprendizajes de esta manera, es que siguen teniendo intacta esas ganas y esa motivación por aprender. Y tienen, digamos, esa chispita, esa esencia con la que todos nacemos que no se ha apagado. No digo que a todos, ¿no? Pero es una de las cosas que más se trata de cuidar justamente, ¿no? Y que somos, o sea, todos somos alguien ya desde que nacemos. No necesitamos un título tampoco para ser. Si uno lo quiere tener porque es un logro para vos o porque vos querés ser, no sé, profesional de la salud, sabés que tenés que tener ese título porque te habilita para hacer algo, ¿no? Pero si no, sos alguien ya, sos alguien. Entonces, desde ese punto también, cuando los niños son educados, así, con esta mirada, tienen otra autoestima, ¿no? Porque entonces yo no me voy a sentir que no soy alguien si no tengo ganas de ir a la universidad a estudiar y no tengo un título universitario. Sé que puedo elegir otros caminos que también son válidos y que eso no determina, digamos, el valor que yo tenga como persona. Claro, hay una construcción interna que lo sostiene. Hay una seguridad y una autoestima, ¿no? Que se construyó, Sí.
que la vida Sí, siempre va a sí. tener momentos en donde nos perdemos, donde nos encontramos, momentos de incertidumbre o bueno, hay cambios vitales que a veces que nos cambian el escenario y tener ese espacio interno de seguridad de donde, viste, nos agarramos para después volver a buscar y reorientarnos y encontrar de nuevo qué queremos hacer o dónde queremos estar, etcétera. El que también se puede cambiar, ¿no? No tiene que ser algo fijo, o sea, que uno toda la vida tiene que estar haciendo lo mismo. Porque desde esta mirada también, o sea, nosotros formamos parte de la naturaleza, no somos otra cosa distinta. ¿Y Mm, la naturaleza cómo funciona? Por ciclos. Nosotros ujú. vemos las estaciones y todo va cambiando, ¿no? No digo con esto que uno va a ir cambiando de profesión o de trabajo, puede ser que sí o Oh, puede ser sí, que no. O sí, claro. puede ser que sí también, ¿no? Pero es como esta, es como para romper un poco con esta idea de, bueno, yo decidí ser esto y toda la vida tengo que hacer esto, ¿no? Y no, en realidad, a veces uno puede sentir que no, que ya quiere cambiar, y no significa que esté mal, sino que en realidad es tu propia sabiduría interna diciéndote que ya necesitas un cambio, ¿no? Ujú. Em, y en cuanto, también hay una cosa que quería mencionar en base a los límites, ¿no? Porque por ahí se tiende a pensar que esta es una educación en libertad, ¿no? Y libertad se confunde a veces con que hacen lo que quieren. Y en realidad es todo lo contrario. La libertad está en la elección de lo que van a aprender y con qué material van a trabajar, por ejemplo, ¿no? Yo te estoy hablando de un espacio educativo, pero eso también se puede aplicar en la casa, en cada Claro. familia, ¿no? Entonces, si nosotros estamos hablando, partimos de la célula, ¿no? Que decimos que tiene la capacidad para autoproducirse, autorrepararse, mantenerse a sí misma, definir su propia identidad y también tiene un límite, ¿no? La célula tiene una membrana que le permite, o sea, comunicarse con el exterior, pero ella decide qué entra y qué no, porque sabe qué necesita. Pero el límite está, ¿no? Entonces, el límite es algo que tiene que estar, sí o sí, porque el límite cuida. El límite es una forma de, de decirle al niño, yo te estoy mirando y como te amo, te cuido y por eso te pongo este límite, ¿no? Entonces los límites siempre están, tienen que estar y también los adultos tenemos que posicionarlos en el lugar de adultos, ¿no? Esto lo digo porque a veces cuando venimos de crianzas o de educaciones tradicionales donde los límites han sido puestos con autoritarismo y tenés que hacer esto porque yo soy tu papá, tu mamá y punto, entonces cuando lo queremos hacer de una forma más respetuosa, ¿no? No sabemos cómo hacerlo y a veces es como que nos cruzamos para el otro lado del caballo, digo yo, porque termina tomando decisiones el niño Ah, que son en realidad decisiones de adulto, ¿no? Y creemos que eso es que el niño tenga libertad y que eso es respeto. En realidad el respeto tiene que ser mutuo, ¿no? El niño tiene que tener voz y tenemos que escucharlo, pero hay ciertas decisiones que nosotros como madre y como padres tenemos que tomar nosotros. Entonces, tenemos que ponerle los límites, no hace falta gritar para poner ningún límite, pero sí tienen que ser claros porque eso le permite al niño saber, al niño o al joven, hasta dónde puede llegar y hasta dónde no. Y está construyendo su identidad y también está aprendiendo a cuidarse. Entonces nosotros somos los que tenemos que marcarle ese límite, ¿no? mm. Bueno, cuánto hay que trabajar uno entonces? Porque a veces nosotros no tenemos claros nuestros propios límites y entonces ahí se vuelve un poco confuso, ¿no? Como es una etapa, o la crianza, ¿no? En general, yo soy mamá de un adolescente, entonces bueno, ahí tenemos la infancia, la adolescencia y en un montón de cosas sigo resonando porque digamos, van cambiando las dinámicas por ahí. Bueno, primero es con el juego, después es con salir a la vida, pero sigue siendo, ¿no? ¿Cuál es ese territorio, no? A veces
Nos es difícil como tener claridad de cuál es ese territorio donde sí, corre, ¿viste? Pero ese es el cerco, está por ahí. Yo me he encontrado trabajando mucho conmigo para poder después acompañar. Y bueno, es prueba y error también, ¿no? A veces aprendemos con el diario del lunes, digo yo. Y ahí es donde Sí. no tenemos que caer, ¿no? Como está bueno, está bien, nos equivocamos, pero nos equivocamos para aprender a hacerlo entonces de una mejor manera. Totalmente. Bueno, justamente el error es visto como aprendizaje. Entonces también eso va formando parte de su construcción, ¿no? Porque en la vida, o sea, es como, a mí me encanta porque es como una mini preparación para salir a la vida, ¿no? Porque en ese espacio en el que ellos están cuidados, van a tener frustraciones porque no les va a salir algo, pero la cuestión es que el error es visto como algo bueno, porque después de que te equivocaste, aprendiste. Entonces vos ya te vas educando con esa mentalidad. Y después es como que podés resistir más, ¿no? La frustración, tolerar más la frustración. Claro, esa instancia de reflexión Sí, que es un montón. sí. Y que también alguien confíe en vos siendo tan chiquito. Eso, eso es, no sé cómo se debe sentir porque yo también fui criada a lo tradicional donde era: "No, no, deja, mejor lo hago yo. No, no, deja, ¿por qué no lo haces así?". Entonces, viste, creces con eso, como, bueno, soy chiquito, soy chiquita, no soy capaz de hacer esto, siempre necesito que alguien me esté ayudando. Ujú, Entonces, desde la mirada de la educación viva, los adultos, como vos bien dijiste, tenemos que trabajar un montón, desescolarizar la mente, digo yo, porque tenemos que confiar en los niños, en que pueden, ¿no? Entonces, también es un trabajo esto de observar y si tenés miedo, por ejemplo, que se caiga porque se está trepando un árbol, acercarte porque a vos te da miedo y querés estar cerca porque se cae, pero no decirle, tené cuidado que te podés caer o mejor no te subas porque te podés caer. Si ese niño está queriendo hacer eso, es porque cree que lo puede hacer. Entonces, ¿cree también que tiene la capacidad? Probablemente, si lo dejamos, vamos a ver que lo podía lograr. Lo que pasa es que siempre nos estamos adelantando por el propio miedo que tenemos los adultos, ¿no? Entonces, es un trabajo continuo, interno de esto, de cambiar, digamos, patrones que traemos ya de la educación que hemos recibido y también trabajar la propia historia, porque hay situaciones que se dan, digamos, es como que nos hacen reactualizar vivencias nuestras de la infancia. Y a veces nosotros intentamos ayudar a esa persona creyendo que es lo que necesita, pero en realidad nos trae algo de nuestra infancia, ¿no? No hay que confundir, ¿no? Porque hay situaciones parecidas, pero no sabemos lo que está sintiendo la otra persona y no sabemos lo que necesita. Entonces, es más prudente acercarse, estar al lado de esa persona y preguntarle, ¿en qué te puedo ayudar? Eso cambia mucho en la forma de ayudar, porque a veces esa ayuda que creemos que estamos dando, en realidad es algo que está debilitando a ese niño o a ese joven. Entonces, preguntándole en qué te puedo ayudar, ahí se abre también, ¿no? La escucha y el vínculo y también me parece que hacerlo eso desde chico te va generando una confianza en vos mismo y saber también que tus padres confían en vos, me parece que es fundamental eso para poder construir una autoestima sana. mm. Después no estar teniendo que depender siempre de lo que opinan los demás o de la aprobación de los demás. Y parece algo como muy fácil de hacer, pero a mí personalmente hasta el día de hoy me cuesta un montón. Hay cosas que yo quiero hacer y que antes
de mandarme a hacer, la pregunto. Primero, ¿y a vos qué te parece? ¿Qué pensás? Y siempre dudando, ¿no? Ujú. Me gusta esa, esa manera de relacionarse con los niños, ¿no? Con preguntas, devolverles preguntas, ¿no? Como para ver qué pasa ahí, qué sale, hacia dónde, ¿no? Después ahí está eso que decías de los límites. Bueno, la pregunta siempre como eso creo que es libertad, ¿no? Permitir que salga de ellos una respuesta, una propuesta. Sí. Eso también ayuda a desarrollar el pensamiento crítico, tan importante, ¿no? O sea, cuando un niño viene, o mis hijos, por ejemplo, vienen y me preguntan, mamá, ¿por qué tal cosa? Entonces yo, en vez de darle la respuesta primero, les pregunto, ¿y vos qué pensás? ¿Por qué será? Y ellos se sorprenden, ¿viste? A veces con las respuestas que te dan. Pero sí, está buenísimo ese Y se ejercicio. sienten mirados, escuchados, eh, parte de quienes estamos construyendo una realidad, ¿no? Es una etapa muy también muy espejo, ¿no? Eso que decías de nos encontramos que nos devuelven algo que capaz nos gusta, capaz no, y que cómo gestionamos eso. Sí, sí, totalmente. Justo te iba a mencionar eso, porque la participación de la familia es muy importante, ¿no? La educación viva, uno de los pilares que tiene es la pedagogía sistémica, la mirada sistémica. No se analizan conductas aisladas, digamos, sino que cuando un niño trae alguna conducta que trae algún conflicto, por ejemplo, con algún compañero, lo que se hace es ver más allá de la conducta. Es como si esa conducta fuese un síntoma de algo más que le está pasando. No viene el niño solo, viene ese niño con la historia de su mamá, con la historia de su papá, y eso que el niño está trayendo, que está mostrando, justamente puede venir a reflejar alguna situación quizás hasta de la madre, del padre o de algún antepasado también, ¿no? Si alguna vez has escuchado hablar de las constelaciones, bueno, Ujú, la pedagogía sistémica, se construye, digamos, en base a las constelaciones. Entonces, por eso, a mí me gusta esta mirada porque, te pones a buscar más allá, digamos, de la conducta. Entonces, desde esa mirada no le vas a decir a un niño, por ejemplo: "Está mal lo que hiciste o sos malo porque peleás o porque le pegaste a tal", sino que va más allá, ¿no? Y la familia está involucrada también. No es que la familia se desliga y le deja toda la responsabilidad al docente y que se arregle. Así que me parece que es también como una oportunidad de ver qué nos trae nuestro hijo, con lo que nos trae, con esa conducta que nos incomoda, porque por algo nos incomoda o nos enoja o lo que sea. Y también es una forma como de devolverle el poder a la familia, de que ellos también son educadores y que ellos también están eh, educando a sus hijos, y que va a ser la base fundamental de lo que se van a llevar el resto de sus vidas. Y que eso no pasa en la escuela, pasa en la casa. Eso parte desde la casa. Entonces me parece que es una forma también de devolvernos esa responsabilidad, porque los padres tenemos la responsabilidad de hacernos cargo de la educación de nuestros hijos y de inculcarle los valores que nosotros querramos, y si no nos gusta algo que nuestro hijo está haciendo en la escuela o donde sea, mirarnos primero a nosotros, ¿no? Si mi hijo no claro. sabe poner un límite, yo me pregunto, ¿y yo sé poner límites? ¿Yo sé cuáles son mis propios límites, por ejemplo? Entonces, volvemos la mirada a nosotros, a los adultos. No mandamos al chico a terapia, por ejemplo, ¿no? En todo caso, vamos nosotros. Es que a veces nos pasa que como que sentimos que los adultos estamos hechos, ¿no? Y ya soy así.
Y nosotros también estamos en proceso de, nosotros también estamos creciendo y seguimos aprendiendo. Entonces, vernos en ese proceso nos flexibiliza, nos abre la posibilidad de el cambio, que suele ser como incómodo, a veces desafiante, pero y también si nos dejamos llevar, ¿no? Por lo que nuestros hijos nos reflejan, el proceso a veces es hasta más fácil. Si bien sentimos que se nos van de las manos un poco las cosas a veces, sobre todo puede pasar en la infancia o puede pasar en la adolescencia y después también en la vida adulta, ¿no? Puede repetirse con las parejas o con el trabajo, ¿no? Pero creo que tomar eso de la infancia, que yo creo que no se pierde, sino que está en nosotros y además todas las otras etapas que seguimos sumando a nuestra vida, siempre se puede ir a rescatar, ¿no? Esa flexibilidad de la infancia, ese juego, esa capacidad de poder ser distinto y jugar, nos flexibiliza. Y estar en el presente, gran capacidad que tienen los niños. Vos, por ejemplo, que me contabas que al ser mamá entraste como en este proceso de búsqueda de conectar con esto, ¿no? Y encontraste la educación viva y que en vos como adulta se conectó con algo de la infancia y ¿qué es eso que vos sentís que sí existe todavía? No es que quedó allá en el pasado, en la infancia. ¿Hay algo de eso? Sí, mira, yo lo que descubrí cuando me pude conectar con este mundo, que fue todo a partir de la llegada de mi primer hijo, tuve que hacer primero un proceso de autoconocimiento y revisión de mi propia historia, de mi propia infancia, ¿no? Para poder acompañar de otra manera a mi hijo. Y empecé a recordar cosas que, que tenía olvidadas, digamos, y bueno, pude conectar con el placer por escribir y leer, por ejemplo, que era algo que después hablando con mi mamá, yo le preguntaba, ¿qué era lo que vos más me veías hacer? Porque yo de verdad que tenía muy pocos recuerdos de mi infancia. Entonces no me acordaba qué jugaba, no me acordaba qué me gustaba y no había algo que me llame para hacer, ¿no? Probaba diferentes actividades, pero no había nada que me conecte más que eso. Así que, bueno, yo creo que pude rescatar eso y también la creatividad. Eso es algo que al tener tan desestructurada la mente, porque esta mirada te desarma totalmente, digamos, patrones que vos ya traías aprendidos, empecé a dejar que las cosas sucedan y a empezar a conectar con esa creatividad también que tenía antes de chica cuando pasan situaciones que no tengo la respuesta, pero confío en que de alguna manera se va a solucionar, ¿no? Y aparecen formas creativas, les digo yo, de resolverlas que son hasta más fáciles, te diría, que las aprendidas. Porque a veces uno quiere hacer cosas a la fuerza, porque se supone que se hacen así, y bueno, yo puedo conectar con esa flexibilidad y la aceptación también de que las cosas son como son a veces, aunque no nos gusten, la aceptación es algo que me ayudó mucho para transitar diferentes momentos de, de, de mi vida adulta. Ujú, Que viste que los niños lo hacen naturalmente. claro. Es como que las cosas son así, y más, sobre todo cuando son chiquitos, no cuestionan mucho. Es así. Ah, bueno. Y queda ahí. Entonces, y los adultos nos resistimos bastante Mm, por ahí a los cambios. Y bueno, yo puedo conectar con esa aceptación de que las cosas son como son. A veces me gustarán, a veces no, pero es parte de la vida también eso. qué lindo. Y a disfrutar de lo simple, Mm, a disfrutar de lo simple también, de estar un ratito en el sol, de caminar,
por el campo, me conecté mucho con la naturaleza, que eso es algo que no conocía, porque yo fui criada en una ciudad, sí, en una casa, nací en una ciudad, entonces, eh, o sea, conectarme con todo lo que es la educación viva, el aprender a estar en contacto con la naturaleza fue descubrir algo nuevo para mí, porque más allá de que vivía en una casa que tenía patio, era como que el patio estaba de adorno y entonces, cuando yo empiezo a conectarme más con la naturaleza, porque quería que mis hijos se críen en un entorno más tranquilo y rodeados de la naturaleza, empecé a conectar también con eso y descubrí el efecto tranquilizador, por ejemplo, que tiene estar en la naturaleza, ¿no? Con poco ruido, mucho verde, estar descalzos pisando el pasto, esas cosas que además antes eran cosas que no se podían, ¿no? Por lo menos a mí me criaron enseñándome que era mejor estar calzada siempre, ¿no? Descalza porque aparte te puedes Mm, enfermar, ¿no? claro. Y esas cosas. Entonces me faltaba pisar el pasto y sentir lo lindo que es eso. Aprendí a vivir, digo yo, que parece que vivir es, bueno, estoy respirando, estoy viviendo. Y es algo más profundo para mí aprender a vivir porque en mi caso, por ejemplo, yo era una persona muy negativa y que estaba siempre enfocándome en lo mal que me salía, en lo que no me salía o en lo que me salía mal. Y con una mirada bastante eh, desagradecida, ¿no? Ante todo lo lindo que me pasaba y al cambiar de filosofía de vida, porque esto para mí es una filosofía de vida también, yo cambié totalmente en cómo veo las cosas que me pasan en la vida ahora. Ujú, Entonces, para mí despertarme y vivir un nuevo día es agradecer por esto y agradecer por las cosas que sí salieron y en lo que sí me fue bien y lo otro lo dejo pasar porque es parte de la vida también, ¿no? Entonces, cuando empecé a enfocarme más en las cosas lindas que tiene la vida, empecé a dejar de sentir como una carga la vida y la crianza también, ¿no? Que a veces por ahí yo escucho mamás que les pesa tanto, les pesa un montón. Y bueno, yo creo que a mi mamá no, porque haciendo memoria yo todo esto que empecé a buscar fue porque yo justamente no quería repetir la crianza que tuve con mis hijos, y yo me acuerdo que mi mamá la padecía realmente. Entonces yo no quería ni padecerla así, y también quería disfrutar de mis hijos, tener tiempo para jugar, más allá de que también una tiene que destinar tiempo a trabajar y hacer otras cosas, ¿no? Pero los ratitos que, pudiera compartir con ellos, estar ahí presente y jugando. Y eso lo aprendí de grande. ujú. Y también te digo que juego más ahora que de chica, porque de chica me tocó también a muy temprana edad, hacerme cargo de cosas que no eran, digamos, no me correspondían a mí, pero bueno, tuve una infancia bastante difícil, entonces a muy temprana edad dejé de jugar. Ujú. Y o sea, conocer esta otra mirada, ver a la infancia con estos ojos, me ayudó a conectarme también con el juego. Con esta conexión con el juego, ¿cómo es para vos, desde tu rol de madre y también como persona, como mujer, como incorporar el juego a la vida, el jugar por jugar? Sí, la verdad que, me permite tener una conexión con mis hijos que la verdad que yo con mi mamá y mi papá nunca las tuve, ¿no? Porque es como que yo tenía asociado que el adulto tenía que hacer cosas de adultos que eran trabajar, hacer mandado, limpiar, cocinar y
bueno, los hijos jugaban solos, pero no había tenido esta relación, digamos, yo con mis viejos que yo sí puedo tener ahora con mis hijos. Y la verdad que, noto, digamos, la diferencia que hay entre jugar, aunque sea media, una hora con tus hijos ahí, en presencia, que estando, por ejemplo, al lado mientras juega, pero estando con el celular, por ejemplo. Así que la verdad es que a mí me sirvió como para recuperar esa parte que yo creo que la perdí a temprana edad, el juego, y también, eh, aprender que una mujer, mamá adulta, también puede jugar y puede tomarse un momento, disfrutando con sus hijos y generando un vínculo hermoso que además es algo que queda para toda la vida. Y ni te digo de las cosas que puedo observar a través del juego. Cuando yo los veo a mis hijos jugar, aprendo un montón de cosas, me sorprendo también. La verdad que me fascina Ujú. realmente jugar. Eso es algo que bueno, que lo descubrí sin querer, digamos. Qué lindo. Bueno, entonces es una gran oportunidad para volver a conectar con un montón de cosas que son parte de nuestra propia naturaleza, que nacen de adentro instintivamente y que a la vez tienen mucha sabiduría, porque conectarte con ese deseo, esa búsqueda y entonces animarte a esa transformación y además después compartirla, ¿no? Porque esto de después ofrecerla a otras personas para que también lo puedan hacer. Muchas veces es como si tuviéramos 4 paredes que sin ventanita, ¿no? Y que venga alguien y te abra la ventanita y te muestre un poquito que hay afuera y que esa misma curiosidad que nos lleve a otra vez, ese mismo proceso, ¿no? Que se repite una y otra vez en cuanto se den las condiciones, ¿no? Sí, Que promuevan eso, que faciliten. sí, totalmente. Un ejemplo que a mí me gusta contarle a los adultos en la formación y en la educación viva, vos dijiste sabiduría. eh, para que entiendan cómo, o sea, cómo entender esto en el niño, yo les digo, imagínense que tenemos una semilla de un limonero, por ejemplo. Cuando yo voy a sembrar esa semillita, yo no estoy desconfiando de que no sabe cómo crecer o de que van a crecer manzanas, por ejemplo, ¿no? Cuando tengo esa semilla, la voy a sembrar en una tierra que sea fértil, la voy a tapar, les voy a dar las condiciones necesarias que necesita esa semilla, ¿no? Para germinar y para crecer. Y cuando esa semillita, cuando empieza a brotar y a crecer, yo creo que a ninguno se nos ocurriría empezar a tironear de la rama o de la hoja para acelerar el proceso de crecimiento, ¿no? Entonces, cuando yo le doy este ejemplo, es como que se dan cuenta Ujú, que lo que estamos haciendo a veces con los niños, ¿no? Cuando los estamos apurando, sí, ¿no? Para que aprendan y cuando estamos también desconfiando de que tienen esa sabiduría interna, ¿no? Como la semilla. La semilla sabe quién vino a ser y sabe cómo crecer, ¿no? Y cómo desarrollar. Necesita que nosotros, que somos quienes estamos cuidando esa semillita, le pongamos las condiciones necesarias, ¿no? ujú, El agüita necesita un tiempito de oscuridad ahí, de estar como durmiendo un tiempito, el sol y después es cuidarlo, ¿no? ujú, Pero sabe lo que tiene que hacer. claro. Es así, me gusta una frase que estuve ahí leyendo un poco lo que compartís, ayúdame a hacerlo por mí mismo. Sí, es una frase que se usa para entender lo que sería el concepto de autonomía, ¿no? Que autonomía es brindar las condiciones necesarias para que los niños puedan hacer por ellos mismos las cosas, ¿no? Entonces, acá volvemos de vuelta a lo que es la confianza del adulto en el niño para que, por ejemplo,
pueda manipular un cuchillo y cortarse una naranja al medio y hacerse un juguito, ¿no? Y traigo este ejemplo del cuchillo porque una vez una persona se asombró mucho porque yo subí un video de mi hijo de 2 años y medio cortando una fruta con un cuchillo y lo hacía con una seguridad, digamos, o sea, ella tenía un manejo de su motricidad que tenía la capacidad para hacerlo. Yo creo que la mayoría de los niños lo tienen. Lo que pasa es que por nuestro miedo a veces no les estamos dando cosas o herramientas que ellos ya podrían empezar a usar. A mí me gusta mucho cocinar, entonces ellos me ven cocinando y siempre los chicos quieren hacer lo que hacemos nosotros, ¿no? Como que educamos más con el ejemplo que con lo que decimos. Entonces, ellos me veían a mí siempre cocinar, entonces obviamente querían ayudarme. Entonces, lo que yo hacía era ponerle un banquito para que pueda llegar a la altura de la mesa, digamos, o a veces le ponía una mesita más bajita, porque eso también es importante que ellos puedan estar cómodos, digamos, y en una silla que, por ejemplo, no le queden las piernas colgando. Eso es muy importante también para que ellos puedan hacerlas, no se les dificulta, digamos, hacer las cosas, porque a veces, cuando no lo pueden hacer, no es porque ellos no sean capaces, sino porque las condiciones no están dadas, o sea, les están dificultando poder llegar a ese objetivo, ¿no? Claro, que estén Entonces, bueno, así adaptadas a fue. su tamañito. Exactamente. Sí, a su tamaño, sí, y que sean las herramientas adecuadas, ¿no? Ujú, Por ejemplo, por ahí yo empecé con una banana, por ejemplo, cuando él tenía ganas de cortar, una banana y un cuchillito de esos que son para untar. ujú. Y ahí empezó a practicar, ¿no? Y bueno, cuando yo más o menos vi que manejaba bien, digamos, la motricidad, bueno, me animé a darle un cuchillo con serrucho y ahí empezó, digamos, a cortar la naranja, hacerse un juguito. Y esto es algo que, bueno, para mí es como muy natural, pero cuando esta persona se sorprendió, me di cuenta que la mayoría tal vez tiene estos miedos que, o sea, me parecen súper normales. Lo que pasa es que yo al haber desestructurado mi cabeza por completo, hay cosas que por ahí no me doy cuenta. Entonces me gusta que me hagan preguntas o mostrar más lo que hago, porque a lo mejor para mí es algo como que re normal y hay gente que le puede parecer, digamos, como muy sorprendente. Entonces, llevar esta mirada también a que los padres puedan confiar en sus hijos, los habilita, digamos, también a los niños a que a temprana edad ya puedan ir haciendo cosas por sí solos, ¿no? Entonces, ayúdame a hacerlo por mí mismo, hace referencia a eso, ¿no? A que cada niño a medida que va creciendo puede ir haciendo cosas Claro. como ese ejemplo, como ponerse la ropa, ¿no? Pues empezar a ponerse una remera, un pantalón, lo que sea. El aprendizaje está en cada una de las cosas de la vida cotidiana que hacemos, Mm, ¿no? Porque también a veces tenemos relacionado el aprendizaje con que algo que solamente se da dentro del aula. En realidad estamos todo el tiempo aprendiendo. Mis hijos, por ejemplo, con algo que yo hago cotidianamente, que es la cocina, aprendieron un montón de cosas relacionadas, por ejemplo, a las matemáticas, sumar, restar, yo tengo balanzas también, entonces pesábamos los ingredientes cuando hacíamos algún budín, por ejemplo, y ahí están aprendiendo de también lo que implica un proceso, ¿no? Porque no es lo mismo si yo le traigo un budín terminado, que ellos vayan viendo cómo fue todo ese proceso. Preparar el alimento, ellos van conociendo también qué es lo que tiene. ujú, Bueno, van aprendiendo también a diferenciar lo que es un alimento nutritivo, digamos, diferente a un empaquetado que es ultraprocesado. Entonces, muchas cosas, o sea, lo que uno quiera le puede enseñar a sus hijos sin mm, ser docente, sin tener un título universitario, porque la base de la educación la construimos nosotros. Si yo quiero, por ejemplo, a mí me interesa mucho el tema de la alimentación saludable, entonces mis hijos ya lo están aprendiendo a eso, no es que nos sentamos y le doy una clase, lo están aprendiendo porque yo los hago participar de las compras, ellos me ayudan a cocinar, ya saben, digamos, diferenciar ujú. qué es un alimento, digamos, real y otra cosa que saben que también lo pueden comer, pero están sabiendo, digamos, que eso no es tan nutritivo como un alimento preparado en casa, ¿no?
Y esas son las cosas que, por ejemplo, a mí como mamá me gustaría que mis hijos sepan. Entonces, eh, así, digamos, a través de una actividad simple y donde los chicos realmente están interesados en participar, como en este caso mis hijos en la cocina, en la preparación de una merienda o el almuerzo, aprendieron un montón de cosas. Y aparte esto de, aprender las cosas desde un enfoque de procesos, ¿no? Cómo construye internamente algo de la paciencia, saber esperar. Trabajar en equipo, también la colaboración, Mm, no en competencia, sino en equipo y colaborando también. Yo noto mucho, ¿no? En los chicos que van a escuelas tradicionales, que ya como que tienen instalado el chip de la competencia o de mostrar esto que es mejor que lo tuyo. En cambio, desde esta mirada, lo que se fomenta no es la competencia, sino el trabajo en equipo y en colaboración, ujú, ¿no? Como de, mirá qué bueno y cuánto mejor puede ser algo que resulta de algo que sale del trabajo en equipo y de diferentes miradas, porque todos tenemos algo mm, diferente para aportar y eso diferente es bienvenido, digamos. O sea, no se claro, busca que todos aporten lo mismo, que todos aprendan lo mismo, que todos sepan lo mismo, sino que justamente es muy importante eso individual que cada uno sabe y tiene para claro. dar y para ofrecer. Como reconocer eso, ese potencial en el otro, que no tiene que nada que ver con el mío, quizás, pero que suma Sí, a la vez a que yo pueda desarrollar el mío. Cuanto más se desarrollen los que están alrededor nuestro y cuanto más puedan brillar y expandirse, también vamos a tener un entorno más potente. sí, sí, totalmente. Y también cuando uno tiene se va construyendo, ¿no? Con esta seguridad interna, no tenés miedo, digamos, a que el otro te pueda venir a quitar nada o hacer algo igual a vos y sacarte un lugar, porque vos sabés que sos único. O sea, hay algo que todos tenemos que es único e irrepetible, y desde esa seguridad, digamos, también empezás después a buscar a relacionarte, digamos, con entornos donde vos justamente, esto que hablábamos, poder desarrollar tu potencial y en otro también, digamos, Ujú. ¿no? Como mutuo. Claro, y no estar siempre buscando el igual y encontrarnos siendo parte de la diversidad, al final, que es lo que enriquece a todos. Sí, sí, totalmente. Y bueno, y pensando un poco este tema de la adolescencia, ¿no? Y te agarro todo lo que hablamos y también lo que escuché, lo que me contaste vos, ¿no? Como Jessie adulta, descubriendo un montón de cosas nuevas, encontrándote en el juego y recordando y tomando de la infancia, o cómo te imaginás que continúa esto, ¿no? ¿Qué podemos traer a esta etapa? Bueno, yo creo que siempre hay, hay oportunidad de cambiar a cualquier edad y también de encontrar un punto de conexión con nuestros hijos. Hay algo que yo siempre les digo a las mamás cuando me preguntan, ¿y para vos qué es lo mejor o qué es lo que tengo que hacer? Yo siempre les digo, mira, la verdad es que yo no te puedo decir qué hacer porque no hay nadie que conozca mejor a tu hijo que vos. Entonces, yo creo que poder encontrar ese punto donde podamos encontrarnos de nuevo con ese niño, porque por más que sea un adolescente, yo creo que ese niño sigue estando ahí. No sé bien, porque como no, todavía no soy mamá de adolescente, no sé bien eh, si hay como a rasgos generales algo, digamos, alguna, me suena que sí, pero por lo que he escuchado, como una distancia, ¿no? Del hijo adolescente cuando va con el papá. Todo lo contrario a lo que sucede con los chiquitos que están pegoteados todo el tiempo encima tuyo y quieren estar con vos y hacer cosas con vos. Creo que el adolescente como que ya quiere hacer cosas solos, no te cuesta lo que le pasa. Me imagino, no sé.
Claro, a lo que sea que suceda es una persona que creció un poquito más y obviamente no hace las mismas cosas que hacía porque también va teniendo nuevas experiencias, va queriendo cosas diferentes, sacando todas las teorías, ¿no? De todas las teorías fuera, en la realidad, nada, vos sos la misma que el año pasado, que el año pasado, que hace 5 años atrás. Lo que podría decirle a las mamás es que pueden hacer como este trabajo de ir hacia adentro ellas mismas, primero, ¿no? Porque a veces les pedimos cosas a los hijos que ni siquiera nosotras mismas podemos hacer. Entonces creo que una vez que nosotras podamos hacer esa conexión interna de saber para dónde queremos ir, qué es lo que estamos sintiendo, por qué, qué nos pasa, creo que también ahí estamos habilitando en nuestros hijos eso. Y poder vincularnos desde ese lugar, me parece que sea la edad que sea, es algo que no se tendría que perder a ninguna edad, ¿no? Así que yo creo que es una oportunidad para redescubrirse y también a través de su hijo ver reflejadas situaciones en las que una tiene que seguir trabajando y mejorando, que es algo que no se deja de hacer para mí nunca en la vida. Ujú. Conectar creo que es la que va a cualquier momento de la vida, ¿no? A veces sentimos que nos desconectamos y nos acomodamos un poco ahí, bueno, ahora me tengo que acostumbrar a que esto es así. ¿Por qué? ¿Cómo vuelvo a conectar con esta persona que está creciendo y que, bueno, está pensando diferente quizás? Sí, sí, yo creo que cuando sucede que vemos que hay una desconexión, creo que ahí también tenemos que ver cómo estamos nosotros a nivel interno, ¿no? Porque si nosotras somos un poco honestas con nosotras mismas y nos estamos dando cuenta que estamos desconectadas, es muy difícil poder conectar con el otro también, Mm, ¿no? Porque no estamos en la sintonía de la conexión. Y encima con el tema de que, bueno, ya los adolescentes, la mayoría maneja celulares, están también igual que nosotros, mucho tiempo con las pantallas, entonces a veces ni siquiera el momento de la comida es un momento de conexión con nuestros hijos, de mirarnos a los ojos, de preguntarnos cómo estás, cómo te sentís o qué te pasó hoy, contame de tu día. Entonces, me parece que hay que empezar por ahí primero, ¿no? Si queremos generar algo en nuestros hijos, primero ver si nosotras, si nosotros como adultos, como padres, lo estamos pudiendo hacer. ujú, clave, sí. No poner afuera las responsabilidades porque si no, no las podemos ver en nosotras y nunca las vamos a cambiar. Al final, hay que hacernos cargo y ahí recién vamos a poder hacer algo con eso. Vos estás dando un taller. Creo que estamos un poco ahí sintonizadas, ¿no? Con el tema de trabajar el contexto, que es tan lindo, tan importante. Sí, sí. Sí, yo voy a dar un acompañamiento para madres. Es, yo le llamo acompañamiento más que curso, taller, pero porque realmente es un proceso. Mm, Se va viviendo un proceso, realmente se va trabajando capa a capa, porque, bueno, todo esto que venimos hablando, que las madres queremos hacer por nuestros hijos o que hagan ellos o queremos moldear conductas, en realidad es al revés. O sea, primero es un proceso interno que tenemos que hacer nosotras para después poder acompañar la etapa que sea en la que estén nuestros hijos. mm. Y también es una forma que puede incorporar a tu forma de vivir. Me encantaría viajar al pasado y ir a tu taller, pero bueno, ahora lo estoy aplicando Ay, bueno, también. Doy sí. fe que con los adolescentes, todo lo que vos contás, porque los adolescentes conectan con el juego. Si les traes algo que conectar con ese niño, también es súper lindo para ellos.
No, 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 no están Sí, tan en otra. O sea, a veces necesitan eso un poco, ¿no? Sobre todo de nosotros. sí, totalmente. Que los miremos también con una mirada más amorosa, ¿no? Porque a los adolescentes se los suele tildar como de rebeldes o que es la etapa de la rebeldía. Bueno, ellos están construyendo, digamos, su personalidad y se están separando como despegando un poco de los padres, ¿no? Que me parece lo más natural y lo más normal de la vida. Y me parece que mirarlos con otros ojos eh, cambia todo también, o sea, no tiene por qué ser una etapa que una tenga que padecer, eso me parece. Claro, aparte es un poco esto de siguiendo lo de acompañarlos. Muchas veces les soltamos la mano porque nosotros primero, y ahí se pierden. Dejar que ellos nos vayan soltando la mano y nosotros ir cerquita por si la quieren agarrar de nuevo, pero sin ni agarrársela ni soltársela antes de tiempo, ¿no? Estar ahí. Sí, totalmente, que es como el ejemplo que daba antes de cuando nos da miedo y nuestro hijo pequeño se va trepando un árbol o va subiendo la escalera del tobogán, ¿no? Mm, Como, bueno, es mi miedo, pero yo voy a estar cerquita por la duda, pero lo voy a dejar ser, claro. porque está necesitando hacer eso. Bueno, Ceci, me encantó esta conversación. Me voy a quedar pensando mucho. A mí también, Juli. Yo también quiero jugar. Sí, la verdad que para mí fue un placer hablar con vos y hablar de estos temas. La verdad que creo que encontré algo que realmente me gusta hacer en la vida, que es estas cosas, compartir esto y también llevar un poco más de alivio, de alegría, de otra forma de mirar la vida, las infancias, un poco más amable y más amorosa y más también acorde a nuestra naturaleza como seres vivos. Qué lindo. Bueno, muchas gracias. Después voy a dejar ahí bueno, igual si querés compartir alguna red social para que te busquen, te encuentren. En Instagram me pueden encontrar como Jessie Duarte-bajo. Ok, bueno, yo estuve ahí recorriendo un poco tu contenido y me encanta porque además se ve todo tu proceso también, de casa a corazón, hermoso. Bueno, Así es. gracias. Bueno, Juli, muchas gracias a vos por la invitación y gracias también a todas las personas que están escuchando del otro lado.